Hola, buenas noches para todos y todas, divergentes, muy buenas noches, bienvenidos a todos y todas a un programa que esta noche viene con un tema candente. Pero obviamente antes de entrar a temas candentes, ustedes saben que tenemos una sección que nos llama la atención, que nos gusta a todos y que estamos esperados ansiosamente. Joshua, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas Iván, ¿cómo está? noches. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos y todas. Bien, Buenas bien. noches, Iván, doctor Germán, doctor Buenas noches a Corina. todos. Ujú. Listo. Joshua, antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, usted sabe que en nuestra sección, digamos, vamos a darle un minuto, digamos, a paso que todos estamos ansiosos de escucharte, de escuchar la actualidad de la tecnología, actualidad, digamos, que nos sirve y nos gusta en estos tiempos de pandemia. Joshua, cuéntanos entonces en un momentico rápidamente en qué estamos ahorita. Bueno, vamos a hablar hoy de dos videojuegos. Lo voy a poner a transmitir en pantalla a las ya. ¿No? Este juego se llama Black Myth Wukong. Es un juego que se centra en la leyenda del rey mono Wukong, al cual se hace mención también en el juego Garena Free Fire en uno de los capítulos. Este videojuego, pues evidentemente viene con trazado de rayos, es un juego que es una mezcla de varios tipos de rol, RPG, rol, ¿sí? En los que el personaje evidentemente va explorando este nuevo mundo y se va encontrando con rivales, son gráficos de muy alta calidad, evidentemente, pero viene combinado, viene construido de una manera que el código permite la ejecución sin que tengan el computador pues de última generación. Ese es Black Myth Wukong. Ese como Ah, primer bueno. videojuego, ¿qué tal les parece, Iván, ustedes que ya lo vieron? No, está disparando durísimo. Ese juego es muy chévere. Digamos que tiene una historia bacana. Tiene además, digamos, unas gráficas que llaman la atención en estos momentos en que la tecnología ha avanzado, pero evidentemente este juego, digamos, es uno. Pero me gusta el siguiente dato que vas a arrojar. Yo creo que es el que más de uno está esperando frente al otro videojuego. Desde, Entonces, Creo que como desde 2018 estamos a la espera de un juego que va a ser revolucionario en cuestiones de motor gráfico, en motor de efectos especiales, en ese famoso ray tracing que tanta fuerza está cogiendo, que es como emula de alguna manera la realidad de las texturas y también los efectos de luz que no solo vienen de una fuente puntual, sino que esa luz se refleja en los otros objetos y va generando de alguna manera este entorno. Ese juego que lo estamos transmitiendo en este momento se llama Cyberpunk 2077, 2077, 2077. Es un juego con motor Red Engine 4. Está diseñado inicialmente, el lanzamiento va a ser para PlayStation 5, Project Scarlet, Google Stadia, Xbox One y Microsoft, por supuesto. El lanzamiento se ha corrido varias veces, así que está planeado para el 14 de noviembre del presente año. Así que los bueno, videogamers a ir haciendo sus ahorros y prepararse para su estreno. Es un juego tipo rol, mejor dicho, efectos se vino especiales con todo. espectaculares como lo pueden ver en pantalla. Ah, se vino con todo. Daniel, usted que la tecnología tanto le gusta y tan avanzado es, ¿qué tal le parece? Me parece muy bonito, pero yo también siempre propongo un juego de mi época y es Sí. el de Age of Mythology, que me parecía la locura y que ahora se jugando, tratando de conquistar los territorios de los demás. Me parecía también muy chévere. Ok, listo. Bueno, entonces ya salimos y ahora sí le damos bienvenida a nuestros invitados. Quiero, la verdad, me siento honrado, diría yo, por nuestros invitados, por la presencia, porque son dos personas que han dado unas batallas gigantes en el país y frente a un tema muy sensible, diría yo, para la sociedad colombiana en general. Un tema que yo creo que afecta a cualquier tipo de persona, cualquier habitante de Colombia, sea de estrato alto, bajo, medio, lo que sea, y es el tema de la salud. El tema de la salud. Tenemos a dos grandes luchadores esta noche, dos grandes defensores de este derecho, el derecho, digamos, a la salud. El primer invitado, la primera invitada para mí, digamos, es un placer haberla conocido en todas estas luchas, escucharla, y es a la doctora Gina Rojas, médica, ella especialista en economía y gestión de la salud, y también nos acompaña esta noche una persona también importante para la historia, yo diría, de la política de izquierda en este país, y es el doctor Germán Reyes, médico también,
excongresista representante a la Cámara por parte del Polo Democrático en el periodo 2006-2010 y que actualmente hace parte de la organización ASMEDA, que es, digamos, la asociación médica, una de las asociaciones médicas, digamos, defensora de los derechos. Bienvenidos, Gina, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Muchísimas gracias, Iván, para Germán, para José y todas los compañeros que están. Un gusto estar en este espacio, Divergentes, y qué chévere contagiarnos de toda la energía que ustedes tienen. Entonces, claro que sí, saludo también a la audiencia y espero que podamos llegar a acuerdos al final. Okay. Listo. Doctor Germán, Iván, mucho gusto. Hacía días no lo veía, pocos días. Sí, pero pocos días. De esos pocos días hacía muchos que no teníamos contacto desde que yo era congresista. Muchas gracias por la invitación. A Daniel con sus ideas de los juegos. Yo no soy de esos juegos porque ahí me tocaron el Atari, era que llamaban. En mi época. El Atari, muy bueno, yo también lo jugué. Creo que era el Atari que se llamaba. Jugaba ahí con los hijos. Muy malo para eso. No sirvo para concentrarme en esos juegos. Muchas gracias por la invitación, Gina. Nuevamente otro placer por sentirte y oírte nuevamente por este medio tan importante. No sé de dónde surge la cosa de divergentes. Divergentes de todo. Muy importante. Hay que ser creativos, hay que tener ideas distintas, salir del unanimismo. El unanimismo es muy perjudicial. Hay que salir de las sectas para ingeniar. Yo como hoy de mayo del 78, pues entonces del 68, perdón, mayo del 68, entonces me considero también divergente. Iván, gracias. Bueno, me alegra, que es un honor para nosotros, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a arrancar con esto porque vamos a hablar del tema que en este momento se encuentra en boga y que yo creo que está en este momento en debate en todo a nivel nacional, en todo el territorio, y creería yo, y vuelvo, insisto, con esa coyuntura. Y lo primero es hablar un poco acerca de ese proyecto de ley 010, ¿cierto? Nos gustaría que de pronto ustedes, doctora Gina, doctor Germán, se tomaran el tiempo de hacer un análisis de ese proyecto. ¿Qué es ese proyecto de ley y qué implicaciones tiene sobre la salud, sobre los trabajadores, ¿cierto? ¿Y por qué es la urgencia del presidente Iván Duque de declararlo, digamos, ante el Congreso de la República para que éste lo apruebe rápidamente? Doctora Gina, entonces, pues, si quisiéramos conocer su punto de vista y evidentemente pasar después donde el doctor Germán. Les recordamos pues que este espacio, digamos, es para que ustedes expresen sus opiniones. Tenemos un espacio corto, pero queremos escucharlos. Doctora Gina, adelante, por favor. Gracias, Iván. Bueno, muy importante que nos hagas esta pregunta, porque el proyecto de ley 010, así como el 331, se han convertido en dos proyectos que realmente pretenden buscar dignificar el talento humano en salud, y el 010 específicamente pretende reglamentar la ley estatutaria en salud, el derecho a la salud como derecho fundamental, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, pero que realmente están desdibujados de la realidad. Te quiero contar y le quiero contar a toda la audiencia y por supuesto a Daniel y a todos los que nos acompañan en esta noche, que el 20 de julio de este año, día en el que se instala el Congreso de la República para el nuevo periodo legislativo, un senador de Cambio Radical, que por cierto es médico, ortopedista y se llama Fabián Castillo, como digo yo, para más piedra es paisano mío, porque somos magdalenenses. Yo soy de Aracataca, Magdalena, él es de Ciénaga. Presenta un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende ajustar la ley estatutaria, reglamentarla. La ley estatutaria 1751 fue sancionada en el 2015, pero a partir de ese momento y hasta la fecha no ha sido reglamentada a través de una ley ordinaria. Y nosotros,
como Movimiento de la Salud, los trabajadores de la salud, hemos estado en la tarea de solicitarle al gobierno una acción de cumplimiento para reglamentar esa ley estatutaria. Pues bien, que el 20 de julio presentan este proyecto, inicia el proyecto de ley 010 que pretende reglamentar la ley estatutaria, pero que realmente lo que hace es que profundiza la desigualdad que hay en salud, porque en Colombia la salud es un negocio. Mientras exista la intermediación financiera de las EPS, pues aquí no va a haber goce efectivo del derecho a la salud. Eso es una falacia. La salud no puede ser, la rentabilidad de la salud nunca puede ser financiera porque es social, pero el modelo neoliberal ha permitido que unos intermediarios se lucren del negocio de la salud. En este momento, la salud está en crisis. Gracias a la pandemia, los ojos de todo el mundo, y Colombia no fue la excepción, han estado colocados sobre el sistema de salud. Entonces ellos salen como los grandes salvadores que van a reformar el modelo de salud, lo cual no es cierto, porque las EPS no las acaban, como mentirosamente están anunciando, simplemente les cambian el nombre, van a eliminar aquellas que financieramente no son viables, solamente quedarían aproximadamente 10, creando unos oligopolios y concentrando más el poder en estas EPS. Entonces, fíjate que es un proyecto de ley realmente no regula, no pretende regular el derecho a la salud, pero no lo hace. Y es un proyecto de ley al que nosotros, más de 130 organizaciones de los trabajadores de la salud, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, académicas y sindicales, a través de un comunicado, radicamos ante el Congreso de la República solicitando el archivo de ese proyecto de ley 010, y estamos en oposición franca porque no es la solución a la problemática que nosotros vivimos. Nosotros llevamos más de 6 meses de pandemia y todavía no tenemos elementos de protección personal suficientes para ejercer nuestra labor. Nosotros, el 80% de los trabajadores de la salud, estamos contratados por orden de prestación de servicio, estamos tercerizados, no tenemos contratos directos, no tenemos estabilidad laboral. En estos momentos, varios de nuestros compañeros, en medio de la pandemia, por haber reclamado los elementos de protección personal, fueron despedidos. Entonces, es una situación realmente triste que nosotros tengamos que estar en esta pelea y que el gobierno nacional no tenga voluntad política para realmente dar el salto, para presentar un proyecto de ley que realmente dignifique el derecho a la salud, nos dignifique a nosotros como trabajadores y a la población de Colombia, a la población civil, le garantice una salud pública, gratuita y universal. Pero resulta que antes, por el contrario, esta semana que acaba de pasar, radica con mensaje de urgencia el gobierno nacional el proyecto de ley 010. ¿Y qué significa con mensaje de urgencia? Germán nos puede explicar muchísimo mejor porque fue congresista, pero lo que ellos pretenden es prácticamente pupitrear en el Congreso ese proyecto de ley y de la manera más infame, haciendo una gran publicidad de que es el gran proyecto que va a reformar la ley, pues dejarnos en las mismas y con los mismos. Desde que la ley 100 fue creada en el 93 hasta esta parte, nosotros llevamos innumerables leyes que han pretendido reformarlas, resoluciones y decretos, y eso no ha servido para nada. Porque la ley 100, porque el modelo neoliberal de salud que tenemos no aguanta un remiendo más. Aquí se requieren cambios estructurales y de fondo. Entonces, de eso se trata y esa es la lucha que estamos dando y queremos que la ciudadanía entienda realmente de qué se trata todo esto para que nos apoye. Porque los pactos, cuando te hablaba de las 130 organizaciones, estamos dentro del Pacto Nacional de Unidad por la Salud y por la Vida, y los pactos no solamente los hacemos nosotros, entre nosotros, sino con la ciudadanía. Así que esa es la invitación
para que todos nos ayuden en esta lucha que estoy segura vamos a sacar adelante y nos va a dar la victoria. Gracias. Doctor Germán, tiene la palabra, por favor, su opinión. ¿Tiene apagado el micrófono, doctor Germán? ¿Se puede activar? Eso, tranquilo. Ahí Eso, sí. ahí sí. Sí, señor, Ahí sí. así lo vimos. Sí, Bueno, señor. yo voy a hacer, estoy de acuerdo con Gina, avanzó bastante en la argumentación, pero yo voy a decir lo siguiente. Este es un proyecto de ley de un derrotado. ¿Qué significa eso? Que el doctor Vargas Lleras Germán fue el gran derrotado en la pasada contienda electoral. Lo derrotó su gran amigo Duque, y hoy está en coalición, y lo derrotó el doctor Gustavo Petro. Posiblemente Gustavo los derrotó a los dos. Hicieron una coalición y el ministro, que es cuota política de Vargas Lleras, que fue viceministro de Alejandro Gaviria, recogió ese proyecto de ley 210 que en el 2015, si no estoy mal, lo derrotamos en las calles del país, donde pretendían supuestamente disque reglamentar la ley estatutaria en salud. Es decir, este proyecto, al ser un gran derrotado, quiere reivindicarse el doctor Vargas Lleras a través de una nueva coalición que hace en el Congreso de la República, coalición que es mayoritaria, es la coalición de gobierno y compromete a todas las bancadas, incluyendo algunos de bancadas de los independientes, algunos miembros de bancadas independientes. Este proyecto, que es un proyecto de un derrotado, es un proyecto que es, digámoslo con toda sinceridad, más de lo mismo. Es un proyecto engañoso. Es un proyecto que le mete la mano al bolsillo a los enfermos y a los ciudadanos en general. Es un proyecto que fortalece al sector financiero. Le mete mucho más billetes a lo que antes o todavía se llaman EPS y que el proyecto de ley lo llaman aseguradoras. Le echa mucho más billete del que le han echado durante todos estos años al bolsillo, a los intermediarios financieros. Este es un proyecto que no acaba con dos cánceres que ha tenido el sistema de salud colombiano. El cáncer de la intermediación financiera, que es un cáncer metastásico a no más, y el cáncer de la tercerización y de la intermediación laboral, que golpea fuertemente no solamente el ingreso, sino la estabilidad laboral de todos los trabajadores de la salud, del más humilde camillero hasta el más especializado del sistema de salud. Los golpea a todos por parejos, ya ha sido nuestra desgracia y nuestra historia desde la vigencia de la Ley 100 de 1993. Entonces es falso de toda falsedad, por ejemplo, que vaya a acabar con las EPS. Simplemente le cambia el nombre. Él cree que pintando el muñeco es distinto, el muñeco es igual, es simplemente con una máscara nueva, una máscara pintada, que son las aseguradoras. Y fuera de eso, se mete en un tema supremamente escabroso desde el punto de vista de la constitucionalidad del mismo, cuando es pretender que los recursos de la salud definidos en la Constitución, definidos en la sentencia 313, definidos en múltiples leyes que son de carácter público, pretende volver esos dineros de carácter privado. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de volver como lo exigen con énfasis las aseguradoras agrupadas en ASEMI, con el objetivo de que no tengan ningún control? Si hoy esas EPS no tienen control del gasto, porque a pesar de que la superintendencia nueva exigió dientes, porque es dirigida por un odontólogo, le dieron dientes, o sea, dineros para que actuara, no actúa,
el proyecto de ley al volver los dineros públicos, volverlos privados, quita la acción de control de la Contraloría General de la Nación, que ha sido uno de los requerimientos históricos y algo que le incomoda a las EPS que le hagan cualquier tipo de investigación por parte de la Contraloría General de la República. Ya lo vivimos en el caso de Salukov, cuando la Contralora General de la República en ese momento, la doctora Sandra Morelli, definió con toda precisión que en el caso de Salukov los dineros eran públicos porque toda la parafiscalidad del país, constitucionalmente hablando, son públicos, e inmediatamente Palacino y su hueste de negociantes y protestaron y le hicieron la vida imposible a esa Contralora de la República que quiso intervenir con las EPS y hacer un control del gasto con todas las herramientas legales y constitucionales que tenía y sigue teniendo la Contraloría General de la Nación. Entonces las EPS hoy, a través de su agrupación ASEMI, en carta incluso que dirigieron a los congresistas, pretenden que esos recursos que son públicos hoy, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, convertirlos en privado para hacer más de las suyas. ¿Sí? Si se han perdido los dineros con los escasos controles que hay, ¿cómo será sin controles? Entonces las EPS son angurriosas porque es el mismo sector financiero el que está controlando todo el aseguramiento en seguridad social, en salud, en pensiones y en riesgos laborales. No es más sino por curiosidad, cualquier ciudadano puede revisar de quién es jura, de quién son todas las otras EPS y quiénes son las aseguradoras de riesgos laborales o protección, o en fin, y se dan cuenta que es el sector financiero especulativo del país, que solamente buscan acumular capital en contra del derecho ciudadano y en contra del derecho de los trabajadores de la salud a recibir un ingreso justo y a tener estabilidad laboral y mínimo tener la posibilidad de hacer una promesa de amor, como lo decía un expresidente de la Asociación Médica de Antioquia, Asmedas. Esta y muchas cosas son las que nos llevan a nosotros a decirle a los señores congresistas: oiga, señores congresistas, ustedes todos, porque estoy seguro que todos hablaron de eso durante su campaña electoral, dijeron que iban a reformar porque consideraron y estuvieron de acuerdo con que el sistema de salud colombiano era una aberración y que había que corregir esa aberración. Todos hicieron campaña política con el eslogan de la salud es un derecho y lo demás, y seguramente muchos de los que nos están escuchando votaron por esos congresistas hoy ocupando la curul porque creyeron de buena fe que sí iban a hacer un cambio estructural al sistema de salud. Y con lo que nos encontramos es que yo no diría que es una traición, diría que más bien es un engaño de muchos congresistas que firman con la bancada de Cambio Radical este proyecto de ley que es más de lo mismo y que va a producir un peor daño porque quita la posibilidad a este Congreso de la República de hacer un verdadero sistema de salud que obedezca a los postulados ya definidos por la Corte Constitucional. No necesitamos hacer una reforma constitucional ni mucho menos. No necesitamos sino quitar 2 o 3 cosas del cáncer de la intermediación financiera, el cáncer de la intermediación laboral, fortalecer la vigilancia en las secretarías de salud municipales y departamentales, hacer una reforma al Código Disciplinario para obligar a los gerentes de los hospitales y a los gerentes de las clínicas para que incumplan la ley que dice con toda claridad y precisión que la intermediación laboral es ilegal en los cargos funcionales. Entonces le estamos diciendo al Congreso de la República: hombre, archive el 331, que es tan lesivo como el 010.
Pero ahorita lo que van a hacer seguramente es coger el 331 y fundirlo en el 010 Claro, para dar trámite mucho claro, más rápido señor. a los dos proyectos y de aquí al 23, con el mensaje de urgencia, tener aprobada una nueva ley de la República y nosotros quedar colgados de la brocha, tanto los Precisamente ciudadanos ahí. como Ajá. los trabajadores de la salud. Entonces, Bien. invitamos a la gran movilización programada desde las organizaciones gremiales, sindicales, académicas e igualmente a la ciudadanía que nos acompañen en esta gran gesta y a los congresistas, unos engañados, otros comprometidos con el gobierno, a que echemos atrás esta aberración y nos sentemos y elaboremos un ¿Verdad? nuevo Yo creo proyecto que, de yo, ley. yo creo Esa es la que ruta. Yo creo que de hecho el doctor se nos adelantó porque de una vez hizo la invitación y estábamos esperando a ponerla al final, que cerráramos con esa invitación re fuerte. Así que bueno, los oyentes que están conectados, pues vamos a ser redundantes porque evidentemente estamos avanzando en términos organizativos, digamos, en el movimiento social, la cualificación, pero también la movilización. La última vez, de hecho, que fui a mi EPS que pedí una cita, me llamó la atención porque mi EPS se llama Emsanar, ¿sí? Y la cita me la dieron en una IPS que se llama Emsanar, ¿sí? Vimos cómo estas EPS surgieron como esos administradores terceros, pero el negocio de la salud es tan rentable que terminaron construyendo unos edificios gigantescos, haciendo adaptaciones locativas y finalmente, pues la cita ya no me la dieron en un hospital convencional, sino que es en una IPS que corresponde evidentemente a la personería jurídica de. Me llamó la atención del proyecto, por ejemplo, el artículo 6, que yo creo y quisiera que ayudáramos a entender a los oyentes parte de eso. Y Daniel, también le voy a dirigir esta pregunta, porque dice en el artículo 6, en la parte final, dice, se entienden integrantes del sistema de salud, entidades promotoras de salud EPS, en adelante a aseguradoras de salud AS, ¿sí? Yo sé que a veces en la ley o cuando lo hacen publicitariamente parece que fuera lo mismo y simplemente fuera un cambio de razón social o de nombre, pero yo sí quisiera que nos explicara desde el punto de vista jurídico qué implicaciones tiene este término aseguradora de salud versus de alguna manera el entendido anterior de empresas prestadoras de salud. Pues, compañero, yo lo que veo frente a esa diferencia que hacen, lo primero es que, de acuerdo a lo que uno puede leer en el proyecto de ley, aparentemente es, decía Germán, como una máscara, ¿no? Tratan de que por detrás sea exactamente lo mismo, pero ponerle una fachada diferente. Sin embargo, lo que se puede evidenciar del proyecto, claramente, ya lo dijo también el doctor Germán, es que le van a meter mucha más plata, le van a dar muchas más posibilidades, les permiten hacer una red de aseguradoras, ¿cierto? Y en ese sentido me parece muy peligroso porque si vamos un poco a la etimología de las palabras, si antes era la prestación del servicio, ahora solamente lo aseguran, ¿cierto? Entonces ahí se vuelve una dificultad, porque el tema de asegurar el servicio y de ser aseguradora, ustedes saben que las aseguradoras siempre juegan es a ganar. O sea, si vamos a esa lógica, y parece ser que lo que están pretendiendo hacer con este proyecto, y también ya lo dijo el doctor Reyes y la doctora Gina, lo que están haciendo es meterle más plata, más capital, va a venir capital transnacional a trabajar aquí a Colombia, y obviamente como cualquier aseguradora tratarán de no perder plata. Yo lo que veo es que ese cambio no es solamente semántico, sino que hay una profundidad precisamente para poder tener una posibilidad de profundizar el modelo privado en Colombia. Tan así que el ASEMI, creo que se llama, doctor Germán, ASEMI, sí. sí, ASEMI. están preocupados porque dicen que a pesar de que quieren profundizar el modelo privado, les ponen unas talanqueras como una homogeneización en todo el sistema, lo cual quiere decir que efectivamente ellos van es por la platica y no necesariamente por la prestación del servicio. Hay una cosa importante, Iván, que hay que aclarar ahí, Daniel, es esto. Hoy, digamos, la definición
de las EPS son administradoras de unos recursos de salud. Es decir, el riesgo de enfermar lo está corriendo es el Estado. No son tales empresas promotoras de salud. ¿Por qué? Porque es que no ponen un peso. Es decir, son empresas de papel, solamente de nombre, porque nunca han puesto un peso. Todos los recursos con los cuales han funcionado las EPS han sido con recursos públicos, con recursos que se denominan técnicamente unidad de pago por capitación, que en la medida en que no presten el servicio, en la medida en que lo que llaman desde el punto de vista de las aseguradoras controlar el riesgo puede significar no prestar servicios, no es que eviten que la gente se enferma, sino no prestar servicios. Para ellos controlar el riesgo, se quedan con el dinero como tales. Entonces, hoy son administradoras de unos recursos públicos. Y es lógica la reclamación que hace ASEMI al proyecto de ley, en el sentido de que si las van a denominar aseguradoras, entonces que le entreguen todo el billete y que quiten los controles de la Contraloría, porque al ser dineros públicos, exactamente, el capital se vuelve privado y entonces no hay posibilidad de intervención de la Procuraduría. Ese sería el peor daño que se le hace al sistema. Si hoy está funcionando mal el sistema, si no cumplen las EPS, que en la pandemia las EPS se escondieron, todavía no las hemos encontrado, las estamos buscando, los pacientes siguen buscando las EPS. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad la trasladaron a las Secretarías de Salud Departamental y Secretarías de Salud Municipal y se quedaron con el billete, para decirlo con toda sinceridad, puesto que la red pública y red privada hospitalaria dejó de prestar una serie de servicios de obligación de las EPS por la misma pandemia, servicios ambulatorios, cirugías, que hoy están represadas, porque muchos pacientes de esos ya fallecieron porque no se atendieron, no sabemos cuántos, no hay estudios todavía suficientes, entonces se quedaron con el billete que ya el gobierno nacional les había autorizado. Una propuesta que nosotros hicimos, Iván. Entonces el término de asegurador y administrador es totalmente diferente. Administrador es simplemente le entregamos este dinero para que lo administre y quede con un porcentaje. Pero ellos están peleando que si los ponen asegurados, les entreguen todo el dinero y que ellos hacen como han hecho siempre, pero con mayor libertad hacen de las suyas con ese dinero, que es el gran desastre del sistema de salud. Son 40 billones de pesos, 40 billones con B grande. Dice la Procuraduría que le deben las EPS a las clínicas y a los hospitales. Hombre, yo no sé los congresistas con este funcionamiento evidente, incluso reconocido en la exposición de motivos del proyecto de ley 010, cómo se atreven a seguir el trámite de un proyecto de ley de estas circunstancias. Definitivamente no están interesados en el pueblo, el ciudadano, sino únicamente y exclusivamente cuando van a buscar el voto. Es verdad, doctor Germán. Doctora Gina, ¿y usted qué piensa respecto a lo que Joshua está diciendo? ¿Cuál cree usted sería, digamos, allí el talón de Aquiles que se está dando en la discusión en este momento? Doctora Gina, tiene la palabra. Gracias, Iván. Sí, bueno, Joshua toca cosas interesantes cuando habla de cómo la salud es un buen negocio y cómo cada vez se encuentra más servicios y más edificaciones, pero llama la atención que todos los años las EPS se declaran en quiebra. Todos los años las EPS dicen que no, pues que el negocio está malísimo. Entonces uno se pregunta, si el negocio está malo, ¿por qué insisten en ellas? ¿Por qué no las liquidan y las acaban ya? Si es un mal negocio, pues precisamente porque el negocio de las EPS está en las IPS propias, en las clínicas propias, en lo que se llama la integración vertical.
Entonces, ellos a sus clínicas propias sí se pagan, a las clínicas propias los pagos son oportunos, son puntuales y además las tarifas son astronómicas. Precisamente esa es la ventaja para ellas del libre mercado, porque estamos engañados si creemos que en Colombia quien regula la salud es el Ministerio de Salud. Esa es una falacia. El sistema de salud en Colombia está regulado por el libre mercado. Por eso usted encuentra IPS de gran prestigio y renombre que tienen unas tarifas que les da la gana porque se pueden dar el lujo de hacerlo y decirle a los aseguradores que vayan a contratar con ellos, si no les sirve mi tarifa se puede ir. Pero de igual manera hay otros hospitales de pueblos apartados en donde el que tiene la dominancia es la EPS y la EPS se da el lujo de decirle yo le pago esta tarifa menos el 10%, porque ese es el juego del libre mercado. Entonces, en ese libre mercado, obviamente las EPS tienen para sus clínicas privadas unas tarifas top, unas tarifas astronómicas y nadie regula eso y nadie lo controla. Entonces, ahí es donde se está escapando el dinero, aparte de que ellos se pagan procedimientos e insumos que no, por norma, no deberían pagárselos y se los pagan. Aparte de eso, a las EPS no hay quien les haga vedurías financieras. El dinero entra a la EPS y no sale. No sabemos qué hacen ellos con el dinero, los llevan a rendimientos financieros, los sacan del país. No sabemos en qué invierten, pero solamente hacen pagos puntuales a sus propias clínicas y a los demás hospitales y clínicas que no son propias, pues empiezan a, como se dice popularmente, a bailarles el indio, no les pagan. Entonces, estas clínicas, estos hospitales a su vez se ven en la necesidad de apalancarse también con sus proveedores. Entonces, ellos de igual manera no tienen recursos para pagarle a los proveedores de medicamentos, a los proveedores de oxígeno, a los proveedores de gasolina para las ambulancias, ni tampoco a los proveedores del talento humano, es decir, no nos pagan a los trabajadores. Entonces, por eso vemos sueldos atrasados, por eso vemos clínicas sin insumos, sin oxígeno, sin gasolina para transportar a los pacientes en los hospitales, y todo redunda en una pésima calidad de atención para los pacientes. Entonces, esa es realmente la situación que nosotros tenemos. Ahora bien, cuando hablamos de aseguradora, y Daniel ha tocado algo que es cierto, y es que las aseguradoras, este modelo realmente nació bajo ese concepto de aseguramiento. Es que nosotros tenemos un concepto equivocado. El modelo neoliberal lo que busca es el negocio. El modelo neoliberal lo que busca es que tanto la salud como la pobreza y la educación dejen de ser prioridades para los países y se conviertan en oportunidades de negocio. Entonces, cuando se crean las EPS, cuando se crean las AFP, fondos de pensiones, y las ARL para administradoras de los riesgos laborales, no se crean con el propósito de mejorar la salud de los colombianos, no se crean con el propósito de que tengamos buenas pensiones, no se crean con el propósito de que tengamos un riesgo laboral seguro. Todo lo contrario, estas empresas nacen con un único fin y es el del lucro, el del negocio. Entonces, partamos de esa base y quitémonos esa venda de pensar que a las EPS les interesa la salud de los colombianos, porque eso no es cierto. La salud de los colombianos, la salud pública, con la ley 100 y con este modelo neoliberal, prácticamente quedó raquítica, desapareció. Tanto fue así que en el inicio de la pandemia tuvo el gobierno nacional que sacar un decreto, que fue el 538, y lo sacó un mes y medio después de que se declarara el primer caso de COVID en Colombia, en marzo 6, si no estoy mal. Tuvo que sacar un decreto para regular la salud pública en Colombia y para decir que entonces, para empoderar a los entes territoriales y darle poder a los CRUE, a los centros de regulación de urgencias y emergencias de los entes territoriales, para que administraran
las unidades de cuidados intensivos de cada territorio. Entonces, la salud pública no existe y el aseguramiento, que es lo que los defensores de la ley 100 dicen, es que ahora en Colombia, gracias a la ley 100, todo el mundo tiene un carnet y todo el mundo tiene derecho a ser atendido. Sí, pero es que aseguramiento no necesariamente significa salud. Tener un carnet y estar asegurado no significa que yo voy a gozar efectivamente del derecho a la salud. Y esa es la diferencia y eso es lo que todos tenemos que entender, que mientras las EPS existan, mientras estos intermediarios financieros existan, es imposible que nosotros tengamos realmente goce efectivo del derecho a la salud. Gina, entonces, perdón, dos cosas ahí que quería, Ivancho, que quería acotar ahí, dos cosas rápidamente. La primera, de lo que está diciendo Gina, que parece absolutamente trascendental. La primera, que se puede notar fácilmente que lo que se está diciendo acá no es ningún invento y no es paranoia, es que se le permite a las entidades de tipo cooperativo y de tipo como las cajas de compensación, Gina, a volverse entidades privadas. Imagínense esa historia. Lo que es público, millones de pesos, se van a volver privados. La segunda, que ya la hemos hablado con Germán hace un rato, las primas, todos los pagos por capitación y todo lo que se está pagando, lo que pide ASEMI es que se considere que es un pago y que luego la aseguradora se queda con la plata. Imagínense, esto, no sé si ustedes se acuerdan lo que pasó con Saludcop, 600.000 millones de pesos, de lo que se sabe, no se sabe cuánto más robaron y cuánto hay por ahí, que se volvieron edificios, compras, carros, una cantidad de cosas, gastos suntuarios de los propietarios de nuestra plata para ellos. Es decir, quieren legalizar, también me imagino yo, todo el mundo de plata que deben tener por esa misma vía. Eso es muy importante. Porra, mejor dicho. Aquí lo que tenemos es porra venteada para ese gobierno. Entramos a una última sección de nuestro programa. No es cierto, estamos entrando ya en la raya final, pero evidentemente porra. Nosotros tenemos una sección, doctor Germán, doctora Gina, que se llama porra. Y en esta porra es, pues, no hay nada que decirlo. En este caso, para mí la porra es para este gobierno que insiste en ahondar en un sistema de salud nefasto para la vida. Para mí, porra, digamos, para este sistema de salud. Joshua, porra, ¿para quién va a dar usted? Esto les va a sonar raro, pero esta vez, viendo el gobierno que tenemos, esta vez porra para las organizaciones obreras que se alinearon con la campaña presidencial de la facción que hoy nos gobierna en el país. ¿Por qué? Porque como trabajadores y conocedores de su estatus, pero también de su clase, ¿cierto? Traicionaron a su clase y apoyaron al gobierno que hoy está golpeando fuertemente a la ciudadanía en general, desde los sectores que no eran tan excluidos hasta los sectores más excluidos del país. Es que el capitalismo salvaje no diferencia entre clase medias y clase bajas. El capitalismo salvaje va por todo. Entonces, porra para las organizaciones obreras, no todas, para las que apoyaron al gobierno. Y la siguen apoyando. ¿Para quién? Ya va, doctora Gina, ya va la porra, tranquila, mejor dicho. Pero, Daniel, porra entonces. Yo consideraría que, salvo yo, hay una unanimidad aquí en el resto de, mire, pues yo iba a decir, no solamente este gobierno, es que esto viene de tiempo atrás, este tema de convertir, ya lo dijo Gina, no solamente la salud, también es la educación, también es el bienestar, también la recreación absoluta, hasta la pobreza, convertirla en una oportunidad de negocio. Eso significa tener miles de niños desamparados, miles de familias aguantando hambre, miles de personas teniendo muchas dificultades para sobrevivir en este país. Porra para todos los gobiernos que han habido en este país, porque creo que ninguno se salva. Listo. Doctor Germán, ¿qué porra para quién? Este gobierno está muy desacreditado. No sube al 15% en las encuestas hechas por ellos mismos, no hechas por nosotros. Si nosotros las hacemos, no sube al 5%, hechas por ellos. Entonces, porra al gobierno de Duque, que quiere reivindicarse, quiere mejorar su opinión
frente a la ciudadanía a punta de porrazos contra los ciudadanos y de porrazos contra los No, trabajadores. y pensó que con un programa en la televisión entonces iba a subir al 85% o al 100%, no tengo ni idea. Doctora Gina, porra, ¿usted a quién le va a dar porra? Bueno, porra para el modelo neoliberal. El modelo neoliberal es lo más nefasto que han podido haberse creado estos señores gringos con el nacimiento de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional y con el deseo de coger a todos los países de Latinoamérica y empobrecerlos y quedarse con todos los recursos de los países. Lo que estamos viendo en este momento es que realmente todos los países de latinoamericanos de derecha que están al servicio de los Estados Unidos tienen un mismo objetivo, y lo vimos en pandemia. Para ellos es más importante la economía que la vida, pero es que también lo vemos replicado en Colombia, en donde nuestro gobierno se declara capitalista y neoliberal, pero si lo analizamos con lupa, el gobierno es capitalista y neoliberal para la clase asalariada, para los trabajadores que somos los que pagamos los impuestos, para la clase media, pero es absolutamente asistencialista y socialista para los grandes grupos económicos en Colombia. Los grandes grupos económicos en Colombia no pagan impuestos, aparte de eso, participan de la repartición de todos los grandes contratos de obras de infraestructura de nuestro país, y aparte de eso, tienen toda clase de ventajas como si fueran realmente pobres y tuvieran necesidad. Entonces, es un enfoque terrible, es un enfoque que no nos permite avanzar, y mientras en Colombia pongamos presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados que sean o hayan sido financiados por los grandes grupos económicos, Colombia no va a pasar nada. Seguiremos en las mismas y con los mismos. Los mismos payasos, el mismo circo con diferentes payasos. Así es. Gina, pero mejor dicho, ¿se acuerdan hubo no porra, fue unos reporrazos, Dios mío. Sí, ¿se acuerdan de Uribito? Uribito también dijo que los va a tocar ricos invitar. también requerían de plata y por eso fue agroingreso seguro. Pobrecitos Bueno, ellos. Yo creo que nos va a tocar seguir invitando a los doctores para la sección de porra, porque realmente dinamizaron ese espacio llamado porra y crear algún cosito animado, así que haya un martillo pegándole porra al país o algo. Yo les voy a decir que las redes, Joshua, lea ahí las redes, por favor, que las redes están alborotadas, Dios mío, los comentarios, así que por favor, lee los comentarios con lo que Bueno, vamos con los comentarios. Un distribuidor de contenido, David Mauricio Gómez Ferreira. Cada día somos más los que decimos: el proyecto de ley 010 atenta contra la vida. Desde la USO apoyamos el archivo del proyecto de ley 10 e invitamos a un gran debate nacional por la construcción de un sistema de salud digno, gratuito y con total cobertura. Venga, pero ese comentario que nos dejan en Facebook, ya vamos cerrando, nos quedan 15 minutos de programa, pero no me puedo quedar sin preguntarles esto, y es, hay que hacerle un llamado al movimiento social, a movilizarse en defensa de la vida, de un sistema de salud, no el que tenemos siquiera. Eso nos pasó incluso en el sector estudiantil: no reforma la ley 30 y no proyecto, sí reforma, pero no esa reforma en esa época. ¿Cuál es el modelo de salud que debería tener un país como Colombia? Bueno, nosotros sí tenemos. A mí me faltó un porrazo. A mí me faltó un porrazo. Otro porrazo, güey. Y muy duro. Bueno, otro porrazo. Otro porrazo. Contra los congresistas. Mis ex colegas, que aprueben este proyecto de ley y que no se comprometan realmente a separarse de la política del gobierno y a construir conjuntamente con nosotros un proyecto de ley distinto, que acabe con el negocio, que acabe con la intermediación financiera, que realmente le dé
derechos a la gente, le entregue unos servicios oportunos, de calidad, que dignifique la profesión a través de un estatuto del trabajo a cumplir para los trabajadores de la salud. Nosotros entonces sí tenemos una propuesta de ley, pero no esta. Entonces, reforma sí, pero no así. Esa es nuestra propuesta que estamos consensuando con todos los sectores de la salud y con la ciudadanía, que hay que consensuarlo a través de un gran movimiento social. Yo dudo de que este gobierno haga lo que nosotros estamos proponiendo. Creo que tendrá que ser en otro gobierno. Creo que tendrá que ser en otro escenario del Congreso, es decir, en otro Congreso de la República. Sin embargo, sigamos con los porrazos. A veces a punto de porrazos o de coscorrones, al de los coscorrones, podemos enderezar esta situación. Doctora Gina, ahora usted entonces, ¿qué opina de lo que está diciendo Joshua? ¿Qué opinión le da usted? Por favor, siga. Pues yo estoy de acuerdo en que Colombia merece y necesita un modelo de salud. Soñamos con un modelo de salud incluyente, que tenga en cuenta todas las poblaciones, las diversidades culturales y que sea reglamentado a partir de la ley estatutaria. Es que la ley estatutaria fue un gran paso en nuestro país. Que en Colombia se reconozca la salud como un derecho fundamental es algo increíble que no existe en muchos países. Nosotros dimos, gracias a esa ley, un gran avance, gracias a la sentencia de la Corte y gracias al trabajo de los trabajadores de la salud y del movimiento social que se unió en torno a que se sancionara esa ley. Ahora lo que nos falta es reglamentarla y para eso estamos trabajando también y para eso nos hemos encontrado varios amigos, trabajadores de la salud, de los gremios, de las organizaciones sociales para apuntalar hacia ese nuevo modelo de salud que soñamos. Un modelo de salud que realmente garantice el acceso, la calidad y la gratuidad en todos los niveles sin distingo de ningún tipo y en la cual el objetivo real sea la salud del colombiano y de las colombianas, no el negocio. Es que realmente mientras nosotros sigamos con un modelo de negocio, con un modelo mercadocéntrico, pues es muy difícil que nosotros podamos avanzar y que nosotros podamos realmente conseguir la salud que, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, la define no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como el completo bienestar físico, mental, social y espiritual del ser humano. Y para que ese ser humano tenga todas esas dimensiones completas, entran en juego los determinantes sociales de la salud. Entonces los estados tienen que entender que para que una persona tenga salud, necesita que haya calidad del aire. Y para que un habitante de territorio colombiano tenga salud, necesita tener una vivienda digna que no sea transmisora de vectores. Y para que un colombiano pueda gozar del derecho a la salud, necesita tener garantizada la seguridad alimentaria. Entonces, se trata de políticas intersectoriales, se trata de un trabajo en conjunto que tiene que ver con el saneamiento de agua potable. Entonces, realmente hacia allá tenemos que avanzar. Ya está bueno de negocio, ya está bueno de mentiras, ya está bueno de que nos quieran engañar y que nos quieran conseguir con espejitos como los españoles a nuestros antepasados los conquistaron. No, nosotros ya nos cansamos y nosotros estamos aquí para decirle a este nefasto gobierno, un gobierno ilegítimo, un gobierno que ha perdido toda gobernabilidad y que de la única manera que tiene que responder es con represión y bala, porque realmente no tiene nada para proponer. Lo que pasó
lo que pasó hace un mes, 2 meses, pura bala. El 9 y 10 de Pura bala. septiembre, la Pura masacre que hubo aquí en Bogotá, por ejemplo, Masacre, muy bien. hubo una masacre. 13 civiles que fueron asesinados a mansalva por la policía de una manera realmente miserable posterior al asesinato de este señor abogado Javier Ordóñez. Entonces son las cosas que uno ve y que uno se indigna y uno dice, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta situación? ¿Hasta cuándo lo único que nos van a ofrecer es bala? El pueblo tiene hambre, por Dios. Ni siquiera durante la pandemia fuimos capaces de garantizarle la comida a tanta gente. El 60% de los colombianos estamos laboralmente, no tenemos estabilidad laboral. El colombiano normalmente vive del rebusque. Vino la pandemia, obligatoriamente en casa, ¿y a vivir de qué? Si no podía abrir el chuzo y no podía abrir el negocio. Pues hombre, por lo menos proponga una renta básica para la gente menos favorecida, pero no. Lo primero que hizo el gobierno durante la pandemia fue apropiarle billones de pesos al sistema financiero. Todavía yo pregunto por qué y para qué hizo eso. O sea, ¿cuál era el beneficio de inyectarle tantos billones de pesos al sistema financiero durante la pandemia? Que entre otras cosas el sistema financiero no produjo ningún alivio en los intereses a las pequeñas y medianas empresas ni a la población general. Han seguido cobrando sus intereses, los congelaron, pero ahora los están cobrando de nuevo. Entonces esto es absurdo. Nosotros estamos realmente en un estado que no garantiza, no es garantista de los derechos humanos, ni tampoco de la democracia participativa. Estamos ante una dictadura realmente. Permíteme decir una cosa, Gina. Pero que borra toda la que quieras sin necesidad de decir. Oiga. Permíteme decir una cosa. En Estados Unidos, el dinero, miren lo curioso, ¿no? La cuna, la meca del capitalismo. El dinero se lo entregaron a los pobres, aunque no crean, la mayoría del dinero fue entregada a la base social, por eso se ha reactivado tan fácilmente. En cambio acá hacen todo lo contrario, es que uno no entiende cómo piensan ellos del capitalismo. Acá está una cosa muy rara. Hay que hacer un análisis. No, lo que pasa es que Duque le pagó en la pandemia. Bueno, aprovechó el COVID para pagarle al sector financiero el favor de haberlo llevado a la presidencia. Yo creo, y muchos congresistas. Debemos programar un conversatorio con alguien que esté en Estados Unidos. Y lo vamos a hacer. Interesantísimo. Lo vamos a hacer, entonces vamos a hacer un programa ahorita aprovechando eso para hablar de cómo se comporta el sistema de salud norteamericano, cómo se comporta el Obamacare, ¿cierto? Y cómo se comportó en este gobierno el sistema de salud en los Estados Unidos. Correcto. Usted tenía otra sorpresa para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, como estamos como en ese redefinir los significados, la historia, ya hablamos de las trenzas, de las mujeres afros, de las mujeres cimarronas, dónde surge, hablamos de cómo surgió la primera forma de resistencia civil en las Américas y hablamos de qué era eso del tapado, o sea, cómo fue una fuente de alimentación cuando escapaban hacia la libertad los pueblos oprimidos. Pero hoy vamos a hablar de algo, y es que América recibe su nombre evidentemente de un proceso de descubrimiento, entre comillas, que lleva a la colonización. Y no voy a hablar del hombre indígena que llegó, sino el hombre posterior. Pues resulta que después de los pueblos indígenas que llegaron hace muchos miles de años, ¿cierto? La historia cuenta que posiblemente el primer hombre europeo en pisar territorio americano fue un vikingo llamado Leif Erikson, que evidentemente rodeando la parte norte de lo que era Greenland, o sea, como una tierra verde, pero que en realidad hoy en día es Groenlandia porque no era tan verde como la idea que le vendieron a sus pueblos, llegó a unas tierras boscosas donde habían riachuelos y en los riachuelos habían salmones y encontró algo que son las vides, unas uvas, una especie de uvas silvestres, y le llamaron Vinlandia. Estoy proyectando en este momento un mapa de la época que ha estado en estudio, en discusión si era real o no, donde se dice Promotorium Vinlandia.
es un mapa que nos habla de la historia de Leif Erikson y la llegada a las Américas. ¿Sabías que? Entonces Leif Erikson fue de las primeras personas del pueblo europeo que llega a eso del año 1000 algo a las Américas. Bueno, muchas gracias por eso. ¿Sabías que? Solo Bueno, la claridad, ya de las primeras cierre, personas, pero de fuera De los pueblos. de nuestro, De los claro, pueblos eso. originarios de aquí que supuestamente llegaron por la parte de Asia. No, estamos hablando de la parte europea más reciente de la que se tiene constancia, Leif Erikson. bueno, doctora Gina, pues nada, ya estamos llegando al final del programa. Nos gustaría un minuto de cierre de pronto, de invitación. ¿Qué mensaje le daría usted a la audiencia que nos escucha en ese momento? Y que queda obviamente los, digamos, matices del Facebook Live, que va a quedar, digamos, por redes y que obviamente la idea es que se vea. Doctora Gina, entonces, un minuto de un mensaje de cierre, por favor. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, el espacio, a Germán y a todos ustedes y a la audiencia. El mensaje es que dejemos el miedo. El mensaje es que la única manera de salir de este atolladero es a través de la movilización. Es que entendamos que no nos va a venir, no va a venir un Mesías a salvarnos, no va a venir nadie, que dentro de nosotros mismos está el cambio. Y por eso la invitación para que masivamente este 20 y 21 de octubre salgamos a marchar y hagamos ese paro nacional del cual ya está invitando FECODE y las centrales obreras, porque es que realmente esta indignación se tiene que manifestar en las calles y tenemos que unirnos en torno a la resistencia, que es lo que nos queda para seguir en esta lucha y para lograr vencer, porque no tenemos de otra, compañeros, no tenemos de otra. Bueno, Yo invito, muchas gracias, agradecer la presencia del doctor Germán. igualmente invito a la movilización contra Duque, contra su gobierno, mal gobierno, pésimo gobierno, conculcador de derechos sociales, apropiado de la televisión para un discurso totalmente falaz, traicionero, eufemístico, que no le brinda garantías a la población y que solamente está planteándose rumbo a una dictadura al acaparar todos los espacios políticos de poder, inclusive con las mayorías parlamentarias en su bolsillo, cooptados para aprobar proyectos de ley de este tipo como el 010 y el 331. Movilización en cualquier forma, ya sea telefónica, ya sea vía Facebook, ya sea vía pequeños carteles, pequeños mítines, pequeños plantones. Y la manifestación y la protesta no es contra el COVID, es contra el gobierno. Y ahí sí hay que hacerlo saber con toda claridad y toda precisión a las ciudadanías. Son marchas, protestas, plantones contra el gobierno. Que le quede claro a la ciudadanía que este es un mal gobierno y que el próximo tiene que ser el gobierno de los trabajadores. Gracias, Iván. Bueno, gracias, Daniel, por el espacio. Y sigo siendo divergente. Cuenten conmigo como divergente. Gracias. Bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por haber escuchado, darnos la oportunidad de habernos escuchado esta noche. Agradecer la participación, evidentemente, a la doctora Gina, al doctor Germán. Gracias, digamos, desde el punto de vista de los aportes que están dando en este momento al país, que sigan en esta lucha, que sabemos que no es fácil, pero que saben que cuentan con nosotros. Agradecer también a la página y al movimiento Dignidad Médica, quien tan amablemente esta noche nos colaboró, nos contribuyó, digamos, también con sus aportes. Agradecer a CUAC y al Perol, como siempre, ayudándonos en esta transmisión. A Joshua, obviamente, a Daniel y a todos y todas. Y esperamos vernos en un próximo programa el próximo martes con un nuevo tema interesante para la coyuntura política. Muchas gracias a todos y todas y que tengan feliz noche y feliz semana. ¿Y tu despedida, Daniel? Solo quería decir que hoy en el mundo se ha instalado una cosa
perdónenme que tengo un serenatero de 3 años, ustedes espero me comprendan. Por ahí el río. Dele tetero, hermano. Sí, señor. Dele Pero quería tetero. decir, se ha impuesto una matriz, no sé si usted ha visto la pelea Trump-Biden, donde Biden es disque socialista y un poco de cosas, y ahora están diciendo que el capitalismo es libertario. Creo que nosotros también tenemos la obligación de prepararnos más para que la gente entienda realmente que lo único libertario es la vida y que el capitalismo no la defiende. Era todo lo que quería decir. Bueno, para Oiga, despedirme, un fragmento del primer debate de los Estados Unidos en el que le dicen a Trump que pagó $750 de impuestos y Trump dice, bueno, yo solo hice la ley, la que ustedes, la facción de Biden, los demócratas, crearon para que las empresas pudieran evadir impuestos. Dos facciones tradicionales de derecha, algo que no se diferencia de nuestro país. Hay que marcar el proyecto social de movilización. Se viene la minga, invitados a la minga que se viene, minga del suroccidente colombiano. Empieza desde este momento hacia el 10-12 con miras a irse hacia Bogotá y se viene cocinando el gran paro nacional. Si no es el 21 de octubre, va a ser el 21 de noviembre, pero una gran movilización a nivel nacional y a conquistar desde los distintos frentes ese estilo, ese proyecto de vida. Hay que conquistar, para los que le apuestan al ámbito institucional, hay que conquistar el Congreso y hay que conquistar la presidencia. No se puede dejar zafado el proyecto de Congreso con el proyecto de presidencia ni con los proyectos locales. Un solo trabajo conjunto y del movimiento social. Nos vemos dentro de 8 días con un programa, despidiéndome con ustedes. Gracias a los 4,000 algo espectadores que tuvimos en las 25 páginas que se compartieron. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Muchas gracias.